Muy bien. Nunca creí que predicaría en bañador, pero aquí estamos. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, ya estamos. Nos va a servir de precedente. Muy bien, muy bien. Cuando os digan, no, eso no sirve en la iglesia. Cuidado, cuidado. Muy bien. Es la hora de la siesta. Es una hora buenísima, buenísima para abrir la palabra de Dios. ¿Qué os parece? A mí me parece bien, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 1. Como estamos en julio, pues evidentemente he cogido un pasaje que se predica en Navidad. Así que acompañadme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis Biblia en papel, hereje? Es que al papel no le hace falta cobertura, ¿eh? A ver quién se lo sabe de memoria, venga. Lucas capítulo 1, del versículo 26 al versículo 38. Estoy pensando a lo mejor. Estoy pensando un problema aquí. Para mí no molesta, o sea. Muy bien. Voy a necesitar que alguien con voz fuerte y potente lo lea. Y tiene que venir aquí adelante. Venga, Marco. Lucas 1, del 26 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Son trampas. Ah. Junior, Venga, usa mi Biblia. Junior. Del 26 al 38. ¿Lo leemos entero? ¿Tenéis vuestra Biblia? Sí. Perfecto, leemos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, no pasa. Cuando os diga la iglesia, vamos a leer que está. Como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Llamarás su nombre Jesús. ¿Qué pasa? Será llamado Hijo de Dios. Y Es que Señor Dios al dará el trono de venga. Del capítulo al versículo 30. Pensando un problema aquí. Muy bien. Voy a necesitar a alguien lo lea. Venga, Marco. Lucas 1, 16 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Ah, Junior. del 26 al 30. Cuidado, cuidado. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? muy favorecido. El Señor conmigo, conforme a tu palabra. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Muchas gracias. Un aplauso para Marco. Cuando os diga la iglesia, eso no es un aplauso. Vamos a leer que está. Eso. Como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Como he dicho antes, sé que este es un pasaje que se predica normalmente en Navidad, ¿verdad? Es que todo muy bien. Pero sí que es verdad, del capítulo al versículo 30 sobre algo que pensamos por pero que es posible para Dios. Muy bien, voy a necesitar a alguien. Ahora quiero que me acompañéis a lo largo del pasaje. Lo lea. Porque vamos a ir viendo diferentes ideas y diferentes cosas que van saliendo. Lucas 1, y yo creo que 6 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Dios quiere que eso que Él es Junior. imposible para nosotros, el hacerlo posible. Cuidado, cuidado. Así que es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Dice al sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. ¿Sexto mes de qué? Nos va a... Cuando diga la iglesia, ¿de embarazo de quién? Vamos a leer que está. Eso es. Como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. ¿Vale? Conocéis la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se presenta el ángel a Zacarías, se presenta y dice va a tener un hijo y él lo deja mudo porque no lo cree hasta que del capítulo nos acordamos al versículo 30. Pues entonces en este
este momento llega este ángel y se presenta a voy a necesitar a alguien que se llamaba María, una virgen de la casa de José. Venga, el tema es que muchos de vosotros lo sabéis, 6 al 38. Pero con tu Biblia, no con la mía. Una muchacha se desposaba en aquel tiempo con un chico. Cuidado. Era una Cuidado. figura legal que no existe hoy en día, por lo menos en Es España. una hora buenísima la palabra de Dios, ¿qué os parece? Era como comprometido, pero que se firmaba una especie de contrato. Cuando tú firmabas un ¿Por qué contrato, gritáis? No lo entiendo. y Bueno, cuando tú firmabas ese No contrato, el joven cuando diga la iglesia se iba a trabajar para construir la casa Vamos en la a que leer iban a vivir que está, tanto él como estamos, como su evidentemente futura cogí un esposa. pasaje que se No llame tenían a Lucas relaciones capítulo 1, sexuales, no versículos tenían 26 al 38. Sino que el casamiento real se iba a dar meses después. ¿Vale? Pero en este punto, Es que el al punto en el que ella estaba al- desposada, había un compromiso legal. Del capítulo, que no quiero que al versículo 30. Bueno, estaban de novio, para el contexto. Voy a necesitar a alguien. Estaban casados. Solamente les quedaba el último paso. Venga, Marco. Entonces, Lucas 1 y 6 al 38. Pero con tu Biblia, no con la mía. Versículo 28. Junior. Y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita Cuidado, tú cuidado. entre las mujeres. Es Obviamente, una hora tal, buenísima la palabra de Dios, ¿qué os probablemente parece? no se da, pero como estamos en el campamento más 20, ¿no? Creo que lo vais a apreciar. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, ¿Vosotros habéis escuchado alguna No pasa- vez el Ave María? cuando diga la iglesia ¿Suena? Vamos Dios a te leer salve María, que llena está- de gracia, el Señor es contigo. como estamos, evidentemente cogí un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué pasa? He dicho la mente, Es que la al pap, oración que yo- al Pero lo interesante es que del capítulo ¿de dónde viene esa idea de María al llena versículo de gracia? 30. En el siglo IV, no sé si sabéis, pero a Muy bien. Jerónimo, Voy a necesitar a se le alguien pidió que tradujese el Nuevo Testamento al lo latín, lea. ¿vale? La Venga, Marco. Vulgata latina, que es lo que se conoce. Lucas 1 Y San y 6 Jerónimo, al 38. en vez de pero con tu Biblia, no con la mía. como viene aquí en la Reina Valera, muy favorecida o alguien que ha recibido mucha Cuidado. gracia de parte de Dios, cuidado. lo tradujo Es en latín. Es una hora porque buenísima la palabra de no Dios, ¿qué os porque parece? María era la receptora de la gracia de Dios, sino que era la que tenía intrínsecamente ¿Por qué gracia. gritáis? No lo entiendo. Bueno, Más que la pasa- receptora de la gracia, la cuando emisora diga la de la iglesia gracia. ¿Tiene sentido? vamos a leer De ahí viene mucho que está- de la mariología. como estamos, evidentemente cogí un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. La Vulgata latina del siglo IV. Vale, ahí el dato. ¿Lo conocíais? Es que No, ¿verdad? al pap, Perfecto, pues al- ya sabéis algo. Y ahora llega, y eso es importante porque, claro, Del capítulo el ángel del se presenta ante al María, versículo 30. no porque María es merecedora o es Muy bien. meritoria de esa Voy a gracia, no es necesitar que se la ha alguien ganado, sino es que Dios ha mirado a María con lo lea. gracia y con misericordia y Venga, ha Marco. decidido usarla a ella de manera unilateral. Lucas 1 y 6 al Es decir, 38. María no se lo merecía. Pero con tu Biblia, no con la mía. María no se lo merecía. Junior. Simplemente era Dios que quería usar a esa persona. Del 26 al Por Cuidado. eso he hecho tanto Cuidado. énfasis en ese es detalle. Y es Dios una hora quería usar buenísima a la María palabra de Dios, ¿qué os parece? de una manera especial. Y le dice, el Señor es contigo. ¿Por qué gritáis? No lo bendita entiendo. tú entre las Bueno, mujeres. Mas ella cuando no le pasa- dio, cuando se diga la esa iglesia palabra y pensaba que salutación, que saludo, que Vamos a leer que sería está, ¿vale? como estamos, En ese evidentemente momento, cogí un pasaje que se María llame se a Lucas encuentra capítulo 1, versículos 26 al 38. y entiende ¿Qué pasa? que hay algo que está ocurriendo que es sobrenatural. Es que al pap, Ella no comprende al- muy bien de qué va la cosa. Venga. No os preocupéis Del por la capítulo canción, del que está ahí de fondo, al versículo 30. Imaginaos que estáis viendo un vídeo de YouTube con el fondo musical, Muy bien. ¿vale? Voy a necesitar a alguien Así que ponerlo de esa manera. lo lea. Entonces, María Venga, no Marco. sabía muy bien lo que pasaba. No Lucas sabía 1 muy bien lo que y estaba 6 al 38. Y es curioso Pero con tu porque Biblia, cuando no con la Dios mía. llama a una persona para usarla, Junior. muchas veces nosotros no sabemos qué está ocurriendo. cuidado, cuidado. Nosotros muchas veces Es estamos diciendo, bueno, es Señor, una hora buenísima la palabra de Dios, ¿qué os parece? pasa? Muy favorecido. No sabemos muy bien discernir la situación. Pero lo que sí sabemos es que ¿Por qué gritáis? No de lo la, misma entiendo. manera, de la misma manera que Dios No tuvo pasa- misericordia y gracia con Cuando diga María, la iglesia y María no se merecía que Dios la usase, Vamos a leer y la usó de manera que está, voluntaria, a nosotros como nos estamos, pasa lo evidentemente cogí un pasaje Dios que se nos quiere llame a usar, Lucas capítulo 1, mismo. Pero eso versículos no significa 26 que al nosotros nos lo 38. merezcamos. Nosotros lo damos por supuesto, ¿verdad? No, claro, es que Dios quiere usarlo. Y algunos Es que hasta piensan al pap- que no me lo merezco. Al, Pero el tema es, curiosamente con María, Del capítulo que del nosotros no nos Al versículo merecemos 30.
que Dios nos use. Pensando en ponerme Y aquí. si Dios nos usa es porque Dios tiene misericordia y Muy Dios bien. tiene gracia con Voy a nosotros. necesitar a alguien. Y eso es importante que nosotros Lo lo lea. apreciemos. No asumamos Venga, Marco. simplemente que como Dios quiere usar Lucas 1, por 16 al 38. No, pero con tu Biblia, no con la mía. Pero Dios es muy misericordioso con nosotros. Junior, Y en ese momento, Cuidado. María encuentra Cuidado. la situación Es la con el ángel. es una hora ¿Y qué es lo buenísima que la le palabra de dice Dios. ¿Qué el os parece? ángel? Lo primero que le dice, María, no temas. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Pues, Bueno, curiosamente, no pasa. lo que suele pasar Cuando cuando se diga llama iglesia. a alguien, una de las primeras cosas que le dice Vamos a leer es, no te que preocupes, está, no temas. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llama a Lucas capítulo Así que 1, si el versículos Señor te está 26 al llamando esta 38. mañana a hacer algo, o en estos últimos meses el Señor te está llamando a hacer algo, y tú tienes un poquito de vértigo porque no sabes bien Es cómo que va a ir la al, cosa, pap- al lo que el Señor le dice a su gente cuando lo llama es, tranquilo, del capítulo No te- al versículo yo 30. no tengo control. Pensando Así que el en versículo ponerme 30 sigue hablando en este Muy bien. anuncio tan Voy a relevante necesitar a y alguien. le dice, María, no temas porque has hallado Lo gracia lea. delante de Dios. Venga, Marco. Y ahora, ¿cómo se va a manifestar esa Lucas gracia? 1, ¿Cómo se va a 16 al manifestar 38. ese pero regalo con tu Biblia, inmerecido no con la de mía. Dios para María? Pues se va a Junior. manifestar en el hecho 26 al- de, Cuidado. de lo que dice el Cuidado. versículo 31. Es Que la María es una iba hora a buenísima la concebir palabra de un Dios. ¿Qué os hijo parece? en su vientre y iba a llamar a su nombre Jesús. ¿Por qué gritáis? No lo ¿Cuál es la entiendo. situación? Bueno, Creo que ayer lo comenté, No pasa. pero os lo recuerdo. cuando diga Se iglesia, estima que María en estos momentos tendría vamos a leer entre unos 15 y que unos está- 20 años. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llama a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Bastante antes. Así que ¿Qué pasa? se estima que tenía más o menos Es que en esa al pap- edad al- y le dice el Señor, vas a tener a Del capítulo vas a llamar del a su nombre al versículo Jesús, 30. que significa que Pensando en ponerme aquí. Dios salva o el Salvador. Muy bien. lo traducen. Voy a necesitar a alguien. ¿Vale? Jesús que viene de Lo Yeshua, lea. que ya sabéis que tiene que ver con Dios, Venga, Marco. que viene para salvarnos. Lucas 1, para salvarnos 16 al a nosotros. 38. Y fijaos cuál es la descripción Junior, que el ángel hace de este trabajo Cuidado. o de este Cuidado. ministerio que va a tener María. Es la Un es ministerio una hora particular buenísima que la va a palabra de tener Dios. ¿Qué os un niño parece? de vientre 9 meses y después criarlo toda la vida. Un ministerio muy ¿Por particular. qué gritáis? No lo Ser la entiendo. madre, de, Bueno, la madre No pasa. biológica de Jesús. cuando diga iglesia, Y lo primero que hace, como digo, es Vamos a leer describirlo como que Salvador. está- Jesús iba a ser como estamos, Salvador. evidentemente he cogido un pasaje ¿Por que qué se Jesús llama a tenía Lucas que ser capítulo 1, salvador? versículos 26 al porque 38. nosotros necesitamos ser salvados. Y este es un mensaje ¿Qué que pasa? tenemos que recordarlo una y otra y otra y otra vez. Es que Jesús al pap- viene a salvarnos, al- pero nosotros tenemos una necesidad de ser Venga, salvados. Del Yo le doy capítulo gracias al Señor de que al versículo aunque 30. ninguno de los que estamos aquí Pensando en pedimos ponerme ser aquí. salvados, Dios por Muy bien. iniciativa propia Voy a trajo necesitar a Jesús alguien. y dijo, Lo lea. voy a daros esta oportunidad, voy a traer Venga, al Marco. Hijo de Dios para que pueda morir por Lucas nuestros 1, pecados 16 y al realmente 38. podamos ser con tu Biblia, salvos no con la mía. en su nombre. Así que lo Junior. describe como Salvador, pero también lo describe, 26 al- Cuidado. como dice el versículo Cuidado. 32, dice, Es este la- será grande Es una hora y será buenísima la palabra de Dios. ¿Qué llamado os Hijo del parece? Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la ¿Por casa qué de gritáis? Jacob No lo para entiendo. siempre, Bueno, y su reino no pasa. no tendrá. Cuando diga iglesia, ¿Habéis visto cómo lo describe? vamos a leer que Lo está, describe como hijo del Altísimo. como estamos, evidentemente he Lo cogido un describe pasaje como que se alguien llama a grande, Lucas capítulo 1, y lo versículos describe 26 al como 38. aquel que iba a reinar sobre el trono de David, pasa? es decir, sobre el trono legítimo, siendo el al rey pap- de Israel. Al, ¿Vale? El rey de Venga. Israel legítimo que Del ya capítulo Dios le del había vers- prometido a al David versículo que iba a 30. traer. Por eso habla Pensando en ahí ponerme de el trono de David su padre. Y Muy bien. reinará sobre la casa Voy a de Jacob necesitar para a siempre, y alguien. su reino no tendrá Lo fin. lea. Venga, Marco. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer Lucas Isaías 1, 9:7? 16 al 38. Coge vuestra Pero Biblia. con tu Biblia, no con la mía. No hay cobertura. Coge vuestra Junior. Biblia. Isaías 9:7. Del 26 al- ¿Qué Cuidado. dice? Cuidado. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Muy favorecido. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, no pasa. Cuando diga iglesia, Lo dilatado de su imperio y la Vamos paz a leer no tendrán límites que sobre el está- trono de David, sobre su reino. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llama a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Es decir, Dios no prometió solamente un salvador, sino que Dios que prometió al pap- también Al, un rey. venga. Un rey que se va a sentar Del capítulo en el trono de al Israel versículo 30.
y que va a ser rey de toda la humanidad por toda la eternidad. Muy bien. Y esto Voy es a algo que necesitar nosotros a alguien tenemos que comprender que cuando lo Jesús lea. se presenta a sí mismo, no solamente se Venga, presenta como Salvador, se presenta también como rey. Lucas 1, Rey del 16 al universo 38. y rey de Ah, nuestra pero vida. con tu Biblia, no con la mía. Y es importante que nosotros podamos Junior. reconocer a Jesús en todas sus facetas Cuidado. a lo largo Cuidado. de toda nuestra vida. Incluso si tú Es no la- eres creyente, yo te Es animo una hora buenísima la palabra a de que Dios. tú ¿Qué os parece? digas, quiero reconocer a Jesús como mi Salvador y como mi rey también. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, Para que podamos ser salvos. cuando Él diga iglesia, reinará sobre la casa de Jacob para siempre vamos a leer y su reino que no está, tendrá fin. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Pero aquí en España hay cambio de gobierno cada 4 años. ¿verdad? Hay elecciones, cambio de Es que gobierno. al pap- bueno, si al- es que las elecciones cambian el gobierno. Podría repetir el gobierno. y Del sería capítulo ya al versículo 8 30. años, incluso 12. Pensando por ahí. Y generalmente todos los gobiernos democráticos Muy bien. todos, Voy a cada necesitar 3 alguien 5 años se cambia lo lea. el gobierno. Venga, Marco. Pero curiosamente Lucas 1, se habla 16 al de un 38. rey que reinará para siempre y que su trono no tendrá fin. Junior. Todavía no lo vemos manifiesto, pero 26 cuando llegará un Cuidado. momento Cuidado. en el que Jesús se va a sentar Es en el la- trono Es y se una va a hora sentar buenísima para la palabra de Dios. ¿Qué os parece? y ahí no va a haber problema de política, allí no va a ¿Por qué haber... gritáis? No lo entiendo. Bueno, ¿Cómo se llama lo que le querían no pasa- hacer, lo que le hicieron a Rajoy? cuando diga iglesia, Moción de censura. vamos a leer En el- que en está- el- cuando Cristo venga no va a como haber estamos, moción de evidentemente he censura. cogido un pasaje que se No pañarme va a llegar Lucas la capítulo gente y 1, decir, versículos este 26 al vamos, 38. si lo echamos, ganamos votos y fuera. Eso no va a ocurrir con Jesús. A Dios gracias. Porque Es si que no, al pap- estaríamos fríos. al- Pero lo interesante es que del capítulo al versículo todo el 30. mundo, tanto cristianos como no por ahí. cristianos, van a doblar sus Muy bien. rodillas. Voy a ante el rey que necesitar viene. a alguien lo lea. Unos van a doblar las rodillas Venga, Marco. voluntariamente, como nosotros, como eso espero. Lucas 1, Y 16 otros al van a doblar las 38. rodillas porque el Ah, pero Señor con viene tu con Biblia, no con la maravilla. mía. Así que, Junior. chicos, Del 26 al pensad Cuidado. en esto. Cuidado. María, una chica, Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? no estamos hablando de que María venía de una familia pudiente. No ¿Por estamos qué hablando gritáis? de que No lo María entiendo. fuese una superintelectual. No pasa- Era una chica Cuando normal, diga iglesia, corriente, como vamos a leer cualquiera de nosotros. que Y está, Dios la usó para como estamos, traer evidentemente he el cogido un regalo más pasaje que grande se de la pañarme humanidad. a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Así que cuando Dios usa a alguien, ¿Qué pasa? lo usa para poder, al pap- evidentemente, ahora al- no para tener un niño de cabeza, Venga. pero sí Del para que capítulo pueda del traer al versículo la buena 30. noticia de salvación a todos Pensando por aquellos que ahí. están a su alrededor. Cuando Dios Muy nos bien. usa, nos Voy usa a necesitar de alguna a u otra alguien manera, siempre lo para lea. eso. Ahora, quiero que Marco. veáis conmigo, porque en el versículo 34 Lucas tenemos 1, la reacción de 16 María. al 38. ¿Cómo reacciona María? Ah, pero Quiero con que, tu Biblia, no con la mía. que prestéis mucha atención a esto. Junior. María Del 26 al se pone Cuidado. delante del Cuidado. ángel y dice, Es ¿cómo la- será esto? Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os Porque no parece? conozco varón. Muy favorecido. Traducido al español del siglo XXI. No he tenido ¿Por qué relaciones gritáis? No lo sexuales, entiendo. difícilmente voy a poder tener un hijo. No pasa- Cuando diga iglesia, ¿Os acordáis? vamos a leer que de que está, he dicho antes, como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. ¿qué pasa cuando el ángel le dice a pasa? Zacarías que iba a tener un hijo? Es que al pap, ¿Qué ocurre? al ¿Alguien se acuerda? venga. Del capítulo al ¿Qué duda? versículo 30. Muy bien. Zacarías Pensando por ahí. Zacarías era un anciano, Muy bien. tenía muchos Voy a años, necesitar y alguien aparte era un Lo sacerdote lea. que estaba haciendo su función sacerdotal en el Venga, templo. Y este, Lucas y 1, este hombre 16 tan al maduro, 38. con tantos Ah, años pero y con con tu Biblia, no con la un mía. puesto ministerial, por decirlo de Junior. alguna manera, tan importante, duda de la palabra de Cuidado. Dios. Cuidado. Y el ángel, ¿qué es lo que hace? Es la- Zacarías. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Muy Hasta que favorecido. no nazca Juan, calladito. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, Ahora, la narrativa, no pasa- para los que os gusta Cuando interpretar diga la iglesia, Biblia, la narrativa de Lucas está escrita Vamos en a un leer capítulo de tal manera que que está- hace una comparación como estamos, entre evidentemente he ese hombre cogido un mayor, pasaje que se pañarme a Lucas sabio, capítulo 1, versículos y con un 26 al misterio muy 38. visible, y una niña de 15 pasa? años que no tenía ningún tipo de Es que preparación al pap, y que no al- tenía ningún tipo de puesto Venga. ministerial increíble.
del capítulo que supuestamente al tendría versículo que haber 30. obedecido a Dios y creído a Dios a la primera, dudó. Y esta Muy bien. chica Voy a a necesitar la que primera alguien obedeció. lo lea. Lo único que fue que Venga, le Marco. preguntó al Señor y dice, Señor, Lucas 1, 16 al la idea 38. que se quiere dar en el pasaje pero es, con tu Biblia, no con Señor, la yo mía. creo en esto, pero no sé Junior. cómo físicamente eso se va a poder dar. Porque tú no te Cuidado. imaginas que yo voy a Cuidado. dar a luz a un hijo, pero Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? entonces no, Lo veo no muy sé cómo lo favorecido. vas a hacer. No dudo de tu palabra, simplemente no sé. ¿Por qué gritáis? No lo el proceso que entiendo. vas a usar. A diferencia de Zacarías, que dudó de la palabra de Dios. Cuando diga ¿Veis iglesia, la diferencia? vamos a leer Esa es una diferencia que importante. está, Porque muchas como veces, estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Un poquito, ¿vale? ¿Está bien con la cámara? Perfecto. ¿Qué pasa? No, no está bien, vale, está bien. Es que al pap, Entonces, al- muchas veces nos pasa, ¿qué nos pasa en las iglesias? Que del por el capítulo mero hecho de ser del jóvenes, al versículo 30. parece que somos más inmaduros, Pensamos por ahí. parece que no somos capaces de tomar decisiones, Muy bien. parece que Voy no a sabemos necesitar bien a alguien lo que queremos. Y a veces es verdad, Lo a veces lea. es verdad. Venga, Pero Marco. tenemos que reconocer que Lucas nosotros 1, como jóvenes 16 al 38. podemos tomar pero con tu decisiones Biblia, no con la mía. incluso a veces Junior. mejores que la de aquello que nos precede. Del 26 al Cuidado. Porque Cuidado. la obediencia a Dios, Es la la- confianza en Dios, Es una hora no es buenísima la una palabra de Dios. cosa ¿Qué os parece? edad, Lo veo muy favorecido. es una cosa de sumisión. ¿Por qué gritáis? No lo Y entiendo. nosotros, que tengamos 15, No pasa- 18, 20, Cuando 24, diga iglesia, 33, lo que sea, vamos a la leer edad que tengamos, que está, todos tenemos la posibilidad de someternos como estamos, al Señor evidentemente he cogido un voluntariamente. pasaje que se pañame a Lucas capítulo 1, Así que versículos esa es una 26 al pregunta que yo te 38. Aunque tú eres joven, tú quieres ser conocido por tu obediencia al Señor. Es que al pap, Hay un proverbio que habla muy claramente sobre esto. del capítulo al versículo 30. Pensamos por ahí. Muy bien. Aquí Voy está. a necesitar a alguien. Proverbios 20:11. Aun el muchacho Lo lea. es conocido por sus hechos, Venga, si Marco. su conducta fuera limpia, Lucas 1, 16 al 38. una persona, aunque sea joven, puede ser reconocido por aquello Junior. que hace o deja de hacer, evidentemente, en Cuidado. confianza a lo Cuidado. que la palabra de Dios le dice. Es una hora buenísima la palabra de Dios. Así ¿Qué que os parece? ahí Lo veo muy favorecido. vemos la actitud de María. Parte de la actitud de María. ¿Por qué Así que el gritáis? No lo ángel le entiendo. responde y le Bueno, dice, versículo 35, no pasa. ¿cómo cuando se diga va a iglesia, dar eso de que Dios mismo va a venir, el vamos Hijo a de leer Dios, el Hijo del Altísimo, que va a venir está, aquí a solucionar como estamos, los evidentemente he cogido un problemas y a pasaje que hacer? se pañame a Lucas El capítulo 1, Espíritu Santo versículos vendrá 26 al sobre ti, 38. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo pasa? cual también el santo ser que nacerá será llamado Es que al pap, Hijo al de Dios. venga. Del Curiosamente, capítulo esto al versículo 30. aquí se entiende que es el Pensamos misterio por de ahí. la encarnación. Muy bien. Voy a Dios, necesitar a El alguien. Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, Lo no lea. podía perder su divinidad. Venga, Marco. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Lucas 1, Entonces es curioso 16 al 38. cómo hay pero con tu Biblia, no con la mía. cómo obra el Espíritu de Dios ahí Junior. y en el cual Del 26 al Jesús Cuidado. viene y no Cuidado. pierde ni una ápice de su divinidad, pero él Es una hora gana buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os una parece? nueva naturaleza Muy que es su favorecido. naturaleza humana y él se convierte en ¿Por qué alguien que gritáis? es No lo entiendo. completamente Bueno. Dios y No pasa. completamente hombre. Cuando ¿Verdad? diga iglesia, ¿Lo sabemos? Eso es así vamos a leer y lo vemos que a lo está, largo de todas las escrituras. como estamos, Y eso es evidentemente he complicado. cogido un pasaje Cuando que se dice pañame después, a Lucas versículo capítulo 1, 17, versículos 26 al tu parienta 38. Elizabeth, ella también ha conseguido hijo en su vejez y este pasa? síndrome es para ella, la que llaman estéril, porque nada Es que hay al imposible pap- para Dios. Al Se está refiriendo venga. no solamente a la situación de Elizabeth, Del primero, capítulo del una mujer estéril, al que versículo era 30. que era mayor, sino Pensamos también por ahí. segundo se estaba refiriendo a que Muy bien. no hay Voy nada a imposible necesitar para a Dios. alguien. No hay incluso posible, él tiene Lo incluso lea. la posibilidad de Venga, Marco. defender con cuerpo Lucas humano, 1, naturaleza 16 humana, al aquí en esta 38. tierra para vivir con pero con nosotros, tu Biblia, no con la morir y mía. resucitar. Junior. ¿Lo habéis visto alguna vez de esa manera? Del 26 al Cuidado. Porque lo vemos en el Cuidado. pasaje. Está en el Es pasaje. es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Lo veo muy favorecido. Otra de las cosas interesantes es que Dios hace lo ¿Por qué imposible gritáis? No lo entiendo. a través de Bueno, quién? no pasa. A través de una niña, Cuando diga iglesia, una chiquita, una chavalita vamos a leer de que está, 15, 17, 20 años. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se pañame a Lucas Así que, capítulo como 1, digo, no versículos pensemos 26 en al que- 38. No pensemos en que ¿Qué pasa? el hecho de que nosotros podamos ser usados por Dios Es que al pap, es algo realmente a nivel natural posible. Realmente, a nivel del natural es capítulo imposible. del
al versículo 30. Y tal y como le pasó a María, quizás a nosotros no nos va a pasar lo mismo, evidentemente. Pero Voy- para que tú y yo Voy a necesitar a alguien. pudiésemos servir a Dios y ser usados por Dios, Lo ¿sabes lea. qué tenía que pasar primero? Venga, Marco. Que Jesús viniese, Lucas muriese, 1, 16 al 38. Ah, pero que nosotros no con la mía. Y eso sí que es imposible a nivel humano. Del 26 al... Y Cuidado. yo quiero que tú lo Cuidado. veas de esta manera y lo pienses. Es, la, Que es el una hora hecho de buenísima la que palabra de Dios. ¿Qué os nos parece? use Muy favorecido. ha pasado primero por un momento de imposibilidad. ¿Por qué gritáis? No lo humana. entiendo. Bueno, nos va a... Si tú querías servir a Cuando Dios diga iglesia, antes, vamos a leer no que era muy está, posible. Si tú quieres como servir estamos, a Dios en evidentemente tu cogí un fuerza, pasaje que se no puede era llamarme a muy Lucas posible. capítulo 1, versículos Tú 26 al necesitas que Dios 38. primero te lave y te cambie y te transforme para que Él te pueda usar. Y para que te pueda usar bien. Es que al ¿Veis la imposibilidad? venga, Nada es imposible para Dios. del Incluso capítulo de usarnos a al nosotros. versículo 30. Empezando por Y el pasaje termina con el versículo 38. Muy bien. Voy a necesitar a alguien. Con la actitud de María, el final de la Lo actitud lea. de María, Venga, Marco. en la cual ella comprende que Lucas hay un 1, sacrificio 16 al necesario 38. que hay que hacer. Fijaos pero con su Biblia, no con la mía. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuidado. Y el ángel se fue de su presencia. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Versículo 38 y decimos, bueno, está bien, ¿no? María se sometió. ¿Por qué gritáis? No lo obedeció, entiendo. y- Bueno, pero pasa- lo que quizás tú no estás cuando diga pensando... iglesia, vamos a leer que está, Miradme a mí. como estamos, evidentemente cogí un pasaje que se puede llamar a Lucas capítulo 1, versículos Lo que 26 está al diciendo el 38. Señor es mucho más de lo que vemos aquí en el ¿Qué pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos Es muy que bien. al María, cuando le dice al Señor, sí, del Señor, capítulo estoy dispuesta a tener una al pausa versículo durante 9 30. meses sin haberme acostado contigo, ¿no? Empezando por el ¿Qué es lo que está Muy bien. ocurriendo? Voy a necesitar a alguien. Está dejándole a Dios Lo la lea. posibilidad Venga, Marco. de que ella sea echada al ostracismo. Lucas social. 1, 16 al Tú imagínate 38. María diciéndole a su madre, Biblia, no con la no es que me ha venido a visitar Dios y yo soy embarazada Junior. porque Dios me ha visitado. Del 26 Y la madre te Cuidado. dice, Cuidado. ya me lo Es he la- contado. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué Y os se lo parece? cuenta a José. Muy favorecido. No, no, es que esto es un milagro de Dios. Yo no me he acostado con nada. ¿Por qué gritáis? No lo Conocéis la entiendo. historia, ¿verdad? Bueno, ¿Qué hizo José? nos va a- Era justo Cuando y diga quería iglesia, dejarla secretamente, no quería difamar. vamos a leer Pero José que se está- iba a ir. José como se iba estamos, a ir. evidentemente cogí un pasaje que se puede llamarme a Lucas capítulo 1, Esta versículos chica, 26 al cuando le dice, 38. Señor, que se haga conforme a tu palabra, ella está tomando un sacrificio pasa? muy grande. Porque está que voluntariamente sometiéndose a que por obedecer a Dios Venga. ella puede caer en el ostracismo Del capítulo social, del pero al no solamente versículo puede caer en el 30. ostracismo social, sino que además puede Empezando perder a su por el prometido. ¿Os dais Muy bien. cuenta? Voy a necesitar a alguien. Y cuando una Lo mujer lea. así perdía a su prometido Venga, Marco. y tenía Lucas un hijo, 1, 16 al 38. eso no es el siglo XXI. Biblia, no con la mía. Ya esa mujer ya era una Junior. paria, ya difícilmente se iba a casar con alguien. 26 al... Cuidado. Iba a ser una Cuidado. mujer soltera. Es En un mundo Es una hora donde buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os las parece? mujeres lo tenían Muy bastante favorecido. difícil. Bueno, todos lo tenían bastante difícil. Pero generalmente las mujeres buscaban la protección. ¿Por qué gritáis? No lo para que entiendo. cuidase y Bueno. preparase para ella. Nos va a- Así que iba a ser incluso Cuando más diga iglesia, complicado para ella poder Vamos a vivir leer y poder que obedecer está, así. como estamos, evidentemente cogí un pasaje A que que ahora se tiene puede un llamarme a poco más Lucas de peso capítulo lo que 1, María estaba versículos 26 al 38. A que ahora se entiende mejor. María le estaba, quedaros con esto. María le estaba dando al a Dios su venga. presente del capítulo del y su al futuro. versículo 30. Le estaba diciendo, Señor, yo te entrego mi presente, te entrego Muy bien. todo el Voy a que dirán de necesitar mí, a alguien. todos los insultos que voy a recibir, Lo todas lea. aquellas cosas que van a decir de mí que son Venga, Marco. mentiras, porque es verdad que tú estás Lucas 1, que 16 tú al estás haciendo este 38. milagro en mi vida. Pero con tu Biblia, no con la mía. Y le estaba entregando su futuro porque le estaba Junior. diciendo, Señor, yo no sé si José se quedará conmigo. Cuidado. Yo no Cuidado. sé con quién me casaré. Es Yo no sé Es cómo una hora buenísima la palabra de voy a Dios. ¿Qué os parece? sobrevivir económicamente el resto de mi vida. Pero yo te voy a ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, nos va a... Uf, Cuando diga iglesia, uf. vamos a leer Eso sí tiene que profundidad. está, como estamos, evidentemente cogí un pasaje que se puede llamarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. La reconoce a lo largo de las escrituras, no a la manera católica, pero sí de una manera honrosa. Es que La pregunta es, venga. Del ¿nosotros capítulo estamos del dispuestos a al versículo comprometernos de esa 30. manera?
Pensando en ponerlo ahí. Muy bien. Voy a necesitar a alguien el que lo diga lea. nosotros, Venga, Marco. si me van a hacer vacío social o Lucas no me van a hacer 1 vacío y social, 6 al 38. si mis amigos me van a pero llamar, con tu me Biblia, van a no con la dejar de mía. llamar, si mi familia Junior. me va a reconocer más o me va a reconocer menos porque ahora soy cristiano. Cuidado. y las cosas en Cuidado. serio. Estaríamos Es una hora dispuestos buenísima la palabra de Dios, ¿qué os dejarle a parece? Dios eso. Ve muy favorecido. Piénsalo en tu corazón. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, Y ahora te hago otra pregunta. cuando diga la iglesia, ¿Estaríamos dispuestos a darles a Dios vamos a leer nuestro futuro? que está, como está, evidentemente cogí un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Estaba prometido con José, pero ya no se sabía. Ya ella no tenía la certeza. ¿Veis que en el pasaje de Lucas 1 Es que al Dios pap, no le promete al- a María que se iba a quedar Venga, con venga. José? del capítulo del Esa promesa no al se versículo la hace 30. Dios, por lo menos no está registrada. Pensando en Esa ponerlo María ahí. no tenía certeza absoluta de que se iba a quedar. Muy bien. Gracias Voy a Dios, Dios necesitar a alguien claro. lo lea. Pero Venga, podríamos decirle al Señor, Señor, no sé con quién me casaré, Lucas 1 y 6 al 38. pero te entrego. Pero con tu Biblia, no con la mía. Señor, yo sé Junior. que si, Del 26 al... Cuidado. que si me entrego Cuidado. a ti, que si voy al seminario, Es la- que si voy a las Es misiones, una hora buenísima la palabra de Dios, ¿qué os parece? quizá mi Ve muy estabilidad favorecido. económica, como le pasaba a María, quizá mi estabilidad económica vaya a temblar. ¿Por qué gritáis? No lo Y entiendo. no voy a tener seguridad económica. No pasa. Estaríamos dispuestos Cuando a diga la pagar iglesia, vamos a leer que llora, que ¿no? está, como está, evidentemente cogí un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Se lo podéis preguntar a cualquier pastor, cualquier misionero y os lo va a decir. Es que al pap, Hay al- un precio que hay que pagar. venga, Hay un precio que hay que pagar para que del el capítulo Señor del nos use. al versículo Y 30. realmente, Pensando en creo ponerlo que el ahí. ejemplo de María Muy bien. para nosotros Voy a es un necesitar buen a alguien decirle, Señor, lo te lea. entrego todo. Venga, Marco. Te entrego todo. Te entrego Lucas mis 1 sueños, y 6 al esos sueños 38. que yo tengo Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. de hacerme un negocio y Junior. cobrar 10K todos los meses. Cuidado, cuidado. Esa la- idea Es una hora buenísima la palabra de Dios, ¿qué os parece? en una Ve muy ciudad favorecido. súper bonita, en una casa enorme, ¿Por qué gritáis? No lo tener mi entiendo. estabilidad para siempre. Sí, servir No a lo pasa. mejor de vez en cuando en mi iglesia Cuando diga la iglesia, para acallar mi conciencia. Pero Vamos a leer pero estar enfocado en mí que mismo. está, Estamos dispuestos a dejar como está, evidentemente cogí un pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero será duro y Es que será al pap, al ¿Os acordáis de lo que hablábamos el otro día? del Que Jesús le capítulo decía a del los apóstoles al versículo que no hay 30. ninguno que haya dejado Pensando en ponerlo ahí. madre, hijo, hija, hermano, Muy bien. hermana, Voy a necesitar a alguien tierra, casa, que no lo lea. reciba en este tiempo 100 veces más. Venga, Es Marco. decir, que esté multiplicado. Lucas en 1 bendición. y 6 al 38. Ah, pero con tu Porque Biblia, no cuando con la uno mía. quiere servir al Señor, hay cosas que hay que Junior. dar. Hay sacrificios que hay que hacer. Cuidado, cuidado. Ahora, Es una hora buenísima la palabra de Dios, ¿qué os parece? tiempo me queda Ve más, muy pero favorecido. déjame que hable un par de minutos más porque creo que estoy. ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. Bueno, Muchas veces los No cristianos, pasa. cuando diga la muchas veces iglesia, los cristianos, a veces escuchamos Vamos a leer la predicación de la palabra que de Dios está, y escuchamos algo como más. está, evidentemente cogí un pasaje que se pañarme Ven a Lucas Dios y capítulo 1, sacrifica a versículos Dios, porque 26 al después Dios te va a 38. revertir la bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enfoque de la obediencia? Es que al pap, Obedezco porque Dios al- se lo merece, yo obedezco porque Dios me lo va a Venga, venga. retribuir de vuelta. del capítulo del al versículo 30. Es un evangelio, Pensando en una ponerlo ahí. obediencia antropocéntrica, centrada en nosotros Muy bien. mismos. Voy a Pero necesitar la a alguien obediencia que Dios está demandando lo lea. es una obediencia que es Venga, Marco. teocéntrica, se centra en Dios. Lucas 1 Y tú y 6 al obedeces a Dios. 38. Y si no hay Ah, pero bendición con tu Biblia, no con la mía. aparente, Junior. no pasa nada. Del 26 al... Porque Cuidado, el objetivo al cuidado. principio no fue nosotros Es la- recibir algo Es extra, una hora buenísima la palabra de sino Dios, que ¿qué os Dios sea parece? glorificado. Ve muy favorecido. Eso es lo importante. Y Dios pide ¿Por esto. qué De gritáis? hecho, No lo entiendo. si Bueno, leéis el pasaje de Lucas 1 No pasa. con María, en ningún cuando diga la momento iglesia, el ángel le Vamos pide a leer- permiso a María. que está, Oye María, como está, ¿a ti te evidentemente parece cogí un bien pasaje que se pañarme a Lucas capítulo 1, que te versículos introduzcamos 26 al 38. un bebé pequeñito en el vientre ¿Qué pasa? de 9 meses? ¿A ti te importa? Es que al pap, al Oye María, ¿por qué no le damos Venga, venga. 50-50? Ni para ti ni para del mí, capítulo ¿cuánto del es? al versículo 30.
¿Veis que eso no se dice en el pasaje? Muy bien. Dios asume Voy a necesitar a alguien que él cuando llama tiene que ser lo lea. y si Venga, no Marco. obedecemos, eso es de sobra. Lucas 1, 16 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Vaya ejemplos de María. Junior. Vaya ejemplos de María. El 26 al... Cuidado, A mí, cuidado. de verdad que Es, la, no solamente es hoy, una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os estos días parece? preparando la Muy predicación, favorecido. sino de siempre me ha confrontado mucho. ¿Por qué gritáis? No lo Entendí la entiendo. profundidad del compromiso que se No pasa- estaba haciendo, Cuando diga la iglesia, dije, wow. vamos a leer Pero es que ese es el compromiso que que está, el Señor tiene. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llame a Lucas Y ahora capítulo tú 1, dices, bueno, versículos Gonzalo, 26 al 38. entonces, si obedezco al Señor, pero yo no gano nada a cambio, entonces ¿para qué? Es que al papá, Y yo te digo, al es que no tienes que ganar nada a cambio. Venga, Es que nosotros ya hemos Del ganado capítulo sin haber del hecho vers- absolutamente al nada. versículo Que 30. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nosotros hemos sido salvos del infierno. Muy bien. Voy Ese a es necesitar a el alguien beneficio que nosotros ya obtenemos antes lo lea. incluso de obedecer al Señor en esta Venga, Marco. área específica. Así que no lo Lucas hacemos 1, porque vayamos a 16 al ganar 38. algo Ah, a pero con nivel tu Biblia, no con la material mía. o una bendición particular que después Dios bendice, por supuesto. El 26 Pero al... no lo hacemos Cuidado. por eso, esa no debería Cuidado. ser la motivación. es, La la, motivación debería es ser una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que tú has hecho por todo mis pecados, porque tú lo ¿Por has qué lavado. gritáis? No lo entiendo. Y en agradecimiento a eso, No pasa- yo te quiero ver. Cuando diga la iglesia, Incluso si nunca más me bendices, vamos a leer incluso si nunca que está, más, como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al incluso si 38. nunca más tengo esa estabilidad ¿Qué pasa? emocional que una casa, un hogar, o que estar en mi Es que propio al país pap- me da. Al, Incluso si nunca más tengo eso, Venga, venga. Del Señor, capítulo te merece del vers- toda la gloria. al versículo 30. Pensando en ponerlo ahí. Esa Muy es bien. esa es la Voy a motivación. necesitar a alguien Esa es la lo motivación lea. para la obediencia. Venga, Marco. Y yo quiero animar a todos los que Lucas estáis 1, aquí 16 al y 38. animarme incluso Ah, a pero mí con tu mismo Biblia, no con la mía. a decir, Señor, Junior. habrá sacrificios económicos, El 26 al... por supuesto Cuidado. que sí. Cuidado. Habrá muchas carencias. Es una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os Veces parece? en las que favorecido. me gustará ir al cine en vez de obedecer tu palabra y ¿Por evangelizar. qué gritáis? No lo entiendo. Habrá veces en las que No tendré pasa- que sacrificar Cuando mis diga la vacaciones iglesia, para ir al campamento de palabra de vida, servir como Vamos a leer que está, Habrá veces en las que como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. habrá veces donde tendré que abrir mi casa durante mucho pasa? tiempo y no voy a obtener ningún rédito de eso, Al pap, al, pero lo hacemos por ti. Venga, venga. Porque lo que Del importa capítulo del vers- es al que versículo Dios quiere 30. impactar este mundo a través de nosotros. Y eso es imposible a nivel Muy bien. humano, pero es Voy a posible necesitar para a alguien Dios. El título de esta lo lea. predicación, ¿sabes cómo se llama? Venga, Marco. Es posible ser usado por Dios. Lucas 1, La condición 16 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Junior. El 26 al... cuidado, cuidado. Me gustaría ahora, Es si la- alguno de vosotros Es quiere una hora buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os parece? hacer esta oración en su corazón, que la pueda repetir conmigo, ¿Por qué gritáis? No lo entiendo. puede No pasa. manifestar lo que debe Cuando hacer. diga la iglesia, vamos a leer Muchísimas gracias porque que tú has está- muerto por nuestros pecados. como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Que nos da vida eterna, aunque nosotros no nos la merecemos. ¿Qué pasa? Y gracias, Señor, porque Es que al pap, no nos preguntas al- si nos gusta más o nos gusta Venga, menos. venga. Tú no nos Del dejas capítulo solo del la vers- elección, sino que al tú versículo 30. eres Dios, eres Rey, Pensando en ponerlo ahí. tú pides y exiges lo que Muy bien. tú te mereces. Voy a necesitar a alguien Te pido que nos ayudes como lo jóvenes, lea. como chicos y chicas que Venga, estamos Marco. aquí, a poder dejar en ti Lucas todo 1, nuestro 16 presente al 38. y todo nuestro Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Señor, que podamos someternos voluntariamente a ti, en una obediencia cercana, en una Cuidado. obediencia cuidado. real. Quizás no perfecta, Es pero una sí hora una buenísima la palabra de Dios. ¿Qué os sumisión parece? para poder seguir creciendo día a día. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos ejemplos ¿Por de qué fe gritáis? No lo entiendo. que podemos imitar y que son No tan pasa- buenos para nosotros. Señor, Cuando diga la ayúdanos iglesia, y bendícenos. Y Vamos a leer permítenos comprender que está, que como estamos, evidentemente he cogido un pasaje que se llame a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. una casa en el cielo que nos está ¿Qué pasa? Ayúdanos, Señor. Es que al pap, al, Y permítenos que Venga, seamos venga. usados por ti. Del capítulo del vers- Ayúdanos a someternos al a ti. versículo 30. Pensando en ponerlo ahí.
tú eres Dios. Muy bien. Voy a necesitar a alguien lo lea. Te lo pedimos, Padre. Venga, Marco. Lucas 1, 16 al 38. Ah, pero con tu Biblia, no con la mía. Junior.